Buenas noches, buenas tardes o buenos días, de acuerdo a su localidad. Bienvenidos a un seminario más del ciclo de iniciación en el trading de la compañía XDirect Perú. Les saluda Giancarlo Castillo, soy account manager de la compañía, especialista en materias primas. Antes de comenzar, les voy a pedir que me confirmen que pueden ver mi pantalla, esta misma de acá, la primera diapositiva, y que me pueden escuchar correctamente. Por favor, háganlo por el recuadro de chat para poder verlos y leer que me pueden escuchar y ver correctamente, y también por el recuadro de preguntas. A ver, Jaime, me dices que no puedes ver bien la introducción al tema. Voy a cambiar de diapositiva. A ver, confírmame que puedas ver bien este cambio. Espero tu confirmación y que me escuches, obviamente. Ok, perfecto, Jaime. Con tu confirmación y con la de los demás, nadie tiene problemas, creo, ni con el audio ni con la imagen. Daremos inicio al seminario. Antes que nada, me gustaría saber si alguien de los que ya están conectados ya tienen experiencia tradeando en nuestra plataforma, o básicamente están todos iniciando este sistema de operaciones. Me gustaría que me lo confirmen también por el recuadro de preguntas o de chat, por favor. Una semana, nuevos, perfecto. Algunos ya están operando, espero que muy bien. Perfecto. En líneas generales todos somos nuevos en esto, entonces los participantes. Bueno, vamos a ir paso a paso. Me gustaría sí que en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, alguna duda y no les queda claro de repente la forma de explicarlo, me hagan la pregunta directa por este mismo recuadro y así yo me detengo, les resuelvo la pregunta y así seguimos avanzando. La verdad es que el seminario no es para nada complicado. Sí tiene cosas nuevas, obviamente, que las tienen que saber ya si están empezando a operar, sobre todo para entender cómo es que pueden ganar tanto poniendo de repente una cantidad tan pequeña de capital, ¿no? No sé, seguramente están manejando cuentas entre 1.000 a 5.000 dólares, cómo pueden rentabilizar tan rápido. Entonces, para que entiendan cómo es que funciona el instrumento financiero que ya están manejando, los CFDs, está hecho este seminario. Pues bueno, comenzamos. El vehículo financiero que utilizamos, en sus siglas en inglés, traducidas al español, significa contrato por diferencia. Básicamente lo que es un acuerdo donde lo que ustedes van a ganar es la diferencia del precio de apertura y de cierre, no de una compra o de una venta. Eso ya es un tecnicismo financiero. Aquí lo que ustedes van a buscar es saber en qué precio abren su operación y en qué precio cierran. Más adelante se van a dar cuenta por qué no especifico compra o venta, porque aquí en principio las dos nos dan igual para ganar dinero. Ahora, ¿qué más tienen que saber? Pues en realidad ustedes, yo lo asumo y lo entiendo así, si no, no estuvieran operando acá, no les interesa seguramente, por ejemplo, ser dueños de 50 barriles de petróleo o de 100 barras de oro, las clásicas, las onzas Troy. Yo asumo que no. Ustedes lo que les interesa
es que tuvieron de repente un análisis o tuvieron un dato privilegiado en el cual les indicaba que había una proyección a que el precio del oro fuera a subir 10 puntos, entonces ustedes inteligentemente pusieron su dinero en compra en ese precio, que digamos puede ser 1000, y cuando subiese a 1010, lo cerrarían, y esos 10 serían básicamente su beneficio multiplicado obviamente por el capital invertido en ese momento. Entonces no involucra la entrega física del activo, nadie busca ser dueño de los activos que transamos. ¿Qué más? Básicamente, el precio del CFD se va a basar en el precio del activo subyacente que estamos operando. Es decir, el CFD, por así decirlo, no tiene un precio en específico. El precio que se transa en un CFD es el mismo precio del activo que estamos transando. En el caso del oro, seguramente cotizará en onzas Troy, y pues empezaremos a comprar o a vender onzas Troy de oro. Así que el CFD tiene el valor de la onza Troy. En el caso del petróleo, el precio del barril. En el caso del euro dólar, el tipo de cambio euro dólar. En caso de los índices, pues los puntos en los que están cotizando actualmente. El CFD en realidad abarca todos los mercados de inversión. Se los he mencionado ya incluso. El mercado de divisas, euro dólar, libra dólar, etcétera. Las materias primas, del cual de hecho soy especialista, el oro, la plata, el cobre, el petróleo, la soya, el cacao, en fin. Tenemos los índices, los que están de moda ahora mismo, que son los europeos, que ahora mismo por el tema de la incertidumbre están pues cayendo un poco. El IBEX, el DAX, tenemos los americanos, el Standard & Poor's conocidísimo, el Nasdaq, en fin. Tenemos también acciones, las típicas acciones, también las pueden transar con CFDs, lo que antes pues, de hecho que aún se mantiene, se transaba de forma física, con títulos valores, ir a la bolsa de valores, hacer la compra física, tener que pagar los porcentajes de comisión y todo lo demás. Con CFDs también pueden transar acciones. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos las bolsas más representativas del mundo, pues pueden transar acciones americanas como Apple, como Facebook, por ejemplo, ¿no? Son seguramente las más conocidas. Y pues también están los bonos de renta fija, ¿no? Que todos sabemos qué son. Los bonos de deuda tanto europea como americano, como el alemán, por ejemplo, de 10 años, lo pueden transar aquí también en la plataforma. Aquí tienen un recuadro comparativo de la venta física y de los mercados de futuros. Los CFDs, por cierto, creo que no lo mencioné, son utilizados justamente para transar en el mercado de futuros. Entonces, la barra roja es básicamente cómo se ha venido transando y creciendo el mercado de futuros desde el 95 hasta el 2009. Ahí ven la crecida exponencial que ha tenido, el crecimiento tan fuerte que ha significado, básicamente porque en realidad el negociante, el inversionista, pues no busca el activo, ellos buscan el dinero. Y el dinero se consigue haciendo un acuerdo siempre de compra y venta. Y el CFD cumple esa función. La barra azul que ven al costado es lo otro, lo que de repente los inversionistas, de repente más, por así decirlo, que se han quedado con el sistema antiguo, pues prefieren, ¿no? Que para ellos es el más seguro, es el mercado físico, en el que se adueñan del activo y buscan deshacerse del activo después vendiéndoselo pues a otra persona, a otra entidad, ¿no? Como verán, prácticamente está estancado. La gente que transaba eso, algunos le son fieles, pero la mayoría o los nuevos inversionistas se están yendo fuertemente al mercado de futuros, justamente por el tema de involucrar la entrega física de los activos. Así pues, no ni siquiera tengo que indicarles que lo que es más rentable viene a ser lo más líquido, y lo más líquido en este caso es pues justamente los mercados de futuro, ¿no? El mercado físico tiene la complicación que depende de la otra contraparte, ¿no? Que depende de si en el otro lado hay suficientes compradores. En el CFDs también en realidad necesitamos compradores cada vez que nosotros queremos vender, o vendedores cada vez que nosotros queremos hacer lo contrario. Pero en este caso, el mercado de futuros está seleccionado de cierta forma, que nos enfocamos justamente en lo más líquido.
Por eso es que pues viene siendo lo más, quizás lo más atractivo en este momento, ¿no? Para que tengan una idea, tenemos las acciones, los CFDs, opciones y los warrants. Para compararlos un poquito. Me voy a enfocar quizás sobre todo en las acciones y en los CFDs, porque pues sería las acciones lo más convencional, lo más conocido, aunque no hayan invertido nunca en esto, seguramente han escuchado de acciones, y los CFDs porque pues es el mercado de futuros que estamos transando, es decir, el vehículo financiero que ustedes utilizan ahora mismo. Ambos son fáciles de tradear, es decir, de operar. El precio de las acciones creo que es muy simple entenderlo, comprar en cierto nivel, vender en otro cierto nivel. Los CFDs es lo mismo, abrir tu operación en el precio de mercado y cerrarlo en el precio objetivo, ¿no? Así que básicamente tienen la misma característica en el tema de la compra o la operación en sí. ¿Qué precio es el que ellos operan directamente? Las acciones es el mismo precio de mercado, ellos no transan futuros. Los CFDs, si bien es cierto, transamos futuros, pues en realidad es muy similar a las acciones, porque entramos en un precio y salimos en otro, y el movimiento es el mismo que ustedes pueden encontrar sobre las acciones. Si yo quiero operar en Apple, por ejemplo, en el mercado americano, es decir, en la misma bolsa directamente, yo voy a la plataforma que funciona con CFD, si quiero operar en Apple, el precio es el mismo. Entonces, tienen la misma similitud. Aquí es donde empieza la diferencia, que de hecho es la más importante. Que las acciones no se pueden tradear apalancadas, es decir, las acciones, si tienes 10.000 dólares, no puedes pues comprar 100.000 dólares de acciones, ¿no? Estás comprando 10.000 dólares de acciones. En cambio, en los CFDs, si quieres 10.000 dólares de algún activo, sea acción o sea otro activo, pues no necesitas los 10.000 dólares. Dependiendo del mercado en el cual estés, necesitas mucho menos. Quizás 1.000, quizás 3.000, quizás 5.000. Y por un sistema de apalancamiento tienes el mismo peso de inversión que si estuvieras transando en acciones. Entonces, esa es la diferencia más importante en realidad que tienen los CFDs que utilizamos nosotros frente a las acciones, que es la inversión más convencional. ¿Qué más? Las acciones no se pueden operar en venta. De hecho, hay algunas que sí, hay algunos brokers, perdón, unos corredores que te dejan, pero es muy complicado operar en corto en acciones. En los CFDs es tan simple como hacer un clic. Como les dije, en los CFDs obviamente manejamos los términos corto, largo, compra, venta, pero en realidad su función es hacer una diferencia del precio de entrada del precio de salida, así sea hacia arriba o hacia abajo. A ellos les interesa esa diferencia de precio y esa diferencia es lo que obtienes tú como rentabilidad. ¿Qué más? Tenemos la fecha de expiración, por ejemplo. En la fecha de expiración, pues básicamente ni los CFDs ni las acciones tienen en sí una fecha puntual de vencimiento. Aquí sí menciono a las opciones, por ejemplo. Las opciones y los warrants, pues sí tienen una fecha de expiración. Ellos manejan tipos de contratos, en realidad. Tú tomas una operación y tienes ya un compromiso de que tienes, por ejemplo, 15 días, un mes, 3 meses para cerrar tu operación. Es decir, en ese tiempo es en el cual tú buscas deshacerte de tus posiciones, sea para ganar, si es que estás deshaciendo tus posiciones en un precio mayor, o sea para perder, si te estás deshaciendo de tus posiciones a un precio menor. El punto es que si llega ese momento y tú no te has pues desentendido de tus operaciones, seguramente vas a sufrir el precio de mercado en el cual expire. En cambio, en los CFDs puedes permitirte soportar alguna operación que quizás tengas en negativo. No estás limitado en el tiempo. Aquí hay otra función que ha hecho a los CFDs también más notorios y de hecho los hace cada vez más notorios día con día, diría yo, que en realidad en ningún otro vehículo financiero pues puedes programarte órdenes tipo stop loss, ¿no? Puedes de repente limitar tu pérdida, sí, pero programar con el tipo de órdenes stop loss que lo que hacen básicamente es evitar que pierdas más de lo que tú estás dispuesto a arriesgar, no te permiten. Los CFDs, sí. Los que ya están operando, seguro ya lo conocen porque ya lo están utilizando en su plataforma. Los que no,
Se los adelanto de una vez, la plataforma les permite programar cuál es su riesgo máximo asumido. Por ejemplo, si tienen 1000 y invierten 200 y no quieren perder más de 50, pues lo programan. Y en el peor de los casos, si su posición se pone en negativo, llega a 50, ahí se para y perderían 50, no más. En los otros escenarios, los otros vehículos, pues comprometerían mayor capital. El tema del spread también es un tema muy importante. El spread es la comisión, básicamente. Y de hecho, con este tema ya termino de comparar los vehículos financieros. En las acciones es básicamente el precio de mercado lo que les va a dar el tipo de comisión. Obviamente esto afectado a múltiples comisiones que se sacan en porcentaje tanto del broker como del intermediario. Y los demás en realidad, los CFDs me refiero, pues lo que tienen es que se hace una comparación entre el precio de compra y precio de venta y el spread es justamente ese margen, esa franja, por así decirlo, ¿no? Ustedes saben que todo tipo de activo que existe tiene siempre un precio de compra y un precio de venta. Lo tenemos en los tipos de cambio, incluso cuando van a comprar una botella de agua al supermercado. Ustedes si pagan 5, por ejemplo, en Perú, 4 soles por una botella de agua, en realidad lo que están pagando es el precio que ese vendedor ha invertido por ese activo, es decir, digamos 3.5 más 0.5 que sería el spread que yo como comprador estoy pagando, que para el vendedor es su comisión. Lo mismo acá con nosotros. Los CFDs tienen esa pequeña comisión, la diferencia entre compra y venta, que de hecho es bastante pequeña en la mayoría de activos. Me hacen una pregunta, me indican, ¿no se puede hacer con el home broker con las acciones? No entiendo muy bien tu pregunta. Creo que te refieres a si podemos transar acciones a nombre del broker. José, me gustaría que me aclares tu pregunta. Y la otra que me haces también tú, el tema de stop loss, pues sí, en realidad hay algunos brokers que te permiten tener órdenes tipo stop, pero no son todos. De hecho, es más complicado que te ofrezcan ese tipo de órdenes. Y no funciona como en el CFD, por ejemplo. En las acciones, tú sabes que cada vez que tomas una posición de acciones, son más largoplacistas. Entonces hay varios aspectos que se tienen que ver porque de por sí se compromete una comisión al intermediario de las acciones, a la entidad de donde se están comprando las acciones y el porcentaje de comisión del corredor también, y obviamente calcular el porcentaje de ganancia o utilidad que va a recibir el corredor, así que es mucho más complicado pactar una orden tipo stop. Con los CFDs lo primero que haces al tomar una posición es ver cuánto es la comisión. Entonces, en base a eso, puedes programarte un stop loss que te haga, obviamente, desentenderte de la comisión y ir en búsqueda de una rentabilidad calculada. Eso, por ejemplo, en las acciones no es muy común que se pueda dar. De hecho, yo diría que es bastante improbable que un corredor normal te pueda ayudar con eso. En los CFDs puedes poner stop loss a las acciones. Es decir, las acciones no serían el vehículo financiero, sino el mercado objetivo. Tú puedes operar comprando acciones de Apple y poner un stop loss, porque tu vehículo financiero son los CFDs. Y ahí sí que puedes programarlo con un par de clics. Espero haya quedado clara la respuesta. Si no, indícame qué parte no te quedó clara y te la aclaro sin problema. Para que entiendan el tema de futuros, es decir, por qué es que el tema de futuros ha incrementado básicamente su popularidad, porque es tan bueno para ambas partes en realidad, comprador y vendedor. Eh, Les hago un ejemplo muy simple en realidad. Vamos a ponernos en el supuesto de que ustedes ahora mismo son granjeros. Y obviamente ustedes pues están cosechando algún tipo de activo. Acá hablemos del trigo. Y pues ustedes con su experiencia pueden ver que en realidad todo tiene buena pinta y que la cosecha parece que va a ser muy buena.
pero usted también está preocupado por su economía actual. Entonces usted sabe que en principio si usted tarda en tomar decisiones, podría complicarse el tema de la utilidad posible a conseguir. Y sabe que el tema del trigo de repente es altamente volátil, ¿ok? Entonces, a usted le preocupa algo, que cuando la cosecha llegue a su clímax, es decir, cuando ya tenga el activo físico para poder comerciarlo, pues los precios caigan. Y usted quiere aprovechar el precio actual del mercado. La solución es muy simple. Usted no puede vender el activo porque ahora mismo no lo puede entregar, pero sí puede vender futuros de trigo. Es decir, en su caso, tiene que llegar a un acuerdo con el comprador, con el distribuidor, sobre cuántos kilos de trigo en el futuro usted le puede dar al precio marcado a día de hoy. El comprador, pues, accede a este acuerdo con la promesa de la entrega del activo, obviamente, eh, porque obviamente quizás él tenga ya otros compradores o quizás necesite el activo y él vea con buenos ojos comprarlo a precio de mercado porque él también puede tener otra perspectiva. Él puede decir el precio del mercado ahora mismo a mí me conviene ya que esto es altamente volátil y puede subir más. Entonces, ambas partes tienen su punto de vista. Lo que buscan es aprovechar el precio de mercado. Y ahí es cuando se produce justamente el mercado de futuros. Usted está vendiendo futuros de trigo y su comprador está comprando futuros de trigo. No confundan los futuros con una opción. En esta última, el tenedor siempre tiene una opción de hacer o no la entrega. En realidad, en un contrato de futuros, en realidad sí es una promesa firme de entregar el trigo. Obviamente, esto es lo que tienen que entender para poder visualizar cómo funciona el mercado de futuros y cómo es que ha ido evolucionando también, ¿no? Voy a leer otra pregunta. Esta sí es un poquito largo. Y dicen que sí les quedó claro el tema. Tiene otra pregunta. ¿Los CFDs tienen alguna ventaja para las empresas? Como por ejemplo las acciones que permiten su financiación más barata que mediante préstamo de bancos y para la economía real. Ok, vamos por partes. Primero, vamos a empezar atrás para adelante. Los CFDs sí tienen un impacto en la economía real. En realidad los CFDs no hacen el mercado. Eh, los CFDs es un vehículo financiero hecho para inversionistas menores. En un mercado de futuros normal, los que invierten, un contrato de futuros tiene un precio estimado de $100.000. Entonces, si ustedes tienen $100.000 para un solo contrato de futuros, pues quizás obviamente la opción sea directamente invertir en los futuros propiamente dicho. Sin embargo, nosotros los brokers existimos justamente porque hay muchas personas que no tienen $100.000, pero si tienen 10.000, si tienen 20.000, y pues también quieren beneficiarse de este mercado de futuros, en cual operan los bancos, las financieras y altos inversionistas. Entonces, así nacieron los CFDs. Los CFDs se tradean a precio de futuros, con las mismas características de los futuros, con la simpleza de que no implica el activo y obviamente que implica menor capital por el sistema de apalancamiento. Así que en realidad los CFDs básicamente son un instrumento que aprovecha los movimientos de mercado, más no los está creando, porque el precio de mercado es mundial en realidad y se alimenta pues de los instrumentos que ya conocemos. La otra parte de la pregunta. A ver, si los CFDs tienen alguna ventaja para las empresas. Ok, no directamente, porque con los CFDs en principio lo que estamos buscando es el beneficio del inversionista, más no directamente de la compañía. La compañía obtiene un beneficio cada vez que pues se obtiene un título de valor, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí compromete el capital, recibe financiamiento y todo lo demás. Pero nuevamente hablemos del tema de la relevancia del capital. Si ustedes son inversionistas con $10.000 y $20.000,
dense cuenta que en realidad a Apple, a Facebook, a Twitter, a Microsoft, a eBay, a LAN, a la compañía que ustedes se imaginen en la cual pueden operar, no les, no les suma una operación de 10.000, por ejemplo, ¿no? Así que en principio el título valora ese precio, tampoco tendría mucho sentido. Ahí sí beneficiaría a la empresa, pero no tendría mucho sentido al ser tan barato. De hecho, un contrato seguramente pesaría mucho más dependiendo del tipo de empresa. Así que en principio los CFDs están hechos directamente más para beneficiar al inversionista que en realidad al mercado o a la empresa en sí. Espero haberlo simplificado lo suficiente. Intento explicarlo con palabras bastante simples para que quede claro qué es lo que me interesa, para que puedan saber cómo se mueve su propia plataforma. Vamos a diferenciar, y esto ya es operatividad, el tema de acciones y CFDs. Esto nuevamente es netamente enfocado a la perspectiva del inversionista, porque es lo que nos interesa. Ustedes son los inversionistas, ustedes buscan ganar dinero con esto, así que tienen que entender por qué deberían de escoger los CFDs y no las acciones. Entonces, esto va por el tema directamente de la rentabilidad que puedan conseguir. Hagamos un ejemplo, por ejemplo. En las acciones, compremos 200 acciones a precio de 50, precio de mercado. Habíamos hablado que en cuanto a precio de mercado, los CFDs manejan el mismo precio que manejan las acciones, el mercado de acciones. Entonces compramos 200 CFDs a precio de 50. El costo en el mercado de acciones va a ser de 10.000. En cambio, en el CFD, por el tema del apalancamiento, que se los estoy repitiendo varias veces y ya en la siguiente diapositiva se lo voy a explicar detalladamente, pues no necesito los 10.000, porque en realidad los CFDs en este activo me pide de garantía solo 10%. Es decir, me quedo con 9.000 y solamente pongo 1.000 en mi operación. Esos 1.000 tienen el mismo precio que los 10.000 del otro inversionista que usa acciones. Obviamente está de más decirles que si yo les pido 1.000 en vez de 10.000, es mucho más fácil dar 1.000 que 10.000. Psicológicamente me da mucha más tranquilidad dar 1.000. Siento que estoy corriendo menos riesgo y en realidad voy por el mismo objetivo que el otro inversionista. Así que esto es psicológico y económico también, obviamente. El tema de las comisiones, tenemos los intermediarios, tenemos en realidad también las instituciones que van de por medio, la comisión de la corredora en sí, así que en líneas generales pues tenemos un tipo de comisión que estimadamente estaría en el 1.5 y del intermediario en 1%, así que sacamos el 1.5 y el 1%, estaríamos hablando de un costo total de 10.250 en el mercado de acciones. El mismo activo transado con CFD solo me pide una comisión del 0.1%, que en este caso sería 10. Recuerden que este 10 en realidad sale del precio de compra y el precio de venta. Así que el precio, la comisión sería 10, básicamente por esta diferencia. No existe comisión intermediaria, así que mi costo total de esta operación sería 1.010. Nuevamente comparamos. Inversionista A necesita 10.250 por una operación y por la misma operación el inversionista B que usa CFD necesita 1.010 para participar de la misma operación. ¿Qué más? Pasa el tiempo y vendemos las acciones a precio de 55. Lo mismo hacemos de caso del inversionista de CFDs, vende las 200 acciones a precio de 55. Resultado, en la venta de acciones hemos conseguido 11.000. La comisión es 1.5, 165 y obviamente el capital, la comisión sobre el capital es un 30%, que en este caso serían 175.5. Nos vamos a los CFDs. Los CFDs tienen pues el retorno, en este caso estamos hablando de los 1.000. La comisión que habíamos hablado de 0.1% es la misma, así que sería 11. Y si tenemos un costo de financiamiento diario, que es un cargo dependiendo del tipo de activo, no todos lo tienen, algunos sí, algunos no, por permanecer en el mercado se llama swap.
tenemos 6.85, que varía de un activo a otro, como les dije. Entonces hacemos el resultado final. En el caso de las acciones tenemos los 11.000 menos los 10.000, nos quedamos con 1.000. En el caso de los CFDs, recuerden que el peso era el mismo, así que hacemos la misma diferencia, 11.000 menos 10.000 y nos quedamos con 1.000. Y aquí empezamos a descontar. Descontamos todas las comisiones por parte de las acciones, nos quedaríamos con un total de 590.50. Y en el caso de los CFDs, con 38.5. En caso de descuentos. Hacemos el descuento y el beneficio final, en el caso de las acciones, serían 409.5. Lo que significaría, si hacemos la división simple con la inversión inicial, pues un 4.09%. De todos modos viene siendo mucho más atractivo que la renta fija. Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda, que es el mismo escenario, pero recuerden que esos 961.15, debido a que tenemos menos comisiones, van a ser divididos sobre los 1.000, porque no necesitamos 10.000, sino 1.000. Por lo cual, el porcentaje de rentabilidad que hemos conseguido es de 48.06% de utilidad, en realidad. Esa es en realidad la gran diferencia entre el mercado de acciones y el mercado de CFDs. Podemos maximizar la rentabilidad, hablando de porcentajes, podemos minimizar el capital por el sistema de apalancamiento y obviamente podemos también eliminar ciertos mecanismos de comisiones. Entonces, espero que les haya quedado claro esta parte para poder pasar a la siguiente etapa. Veo que no me han hecho ninguna otra pregunta, así que avanzamos. Conceptos básicos para los CFDs. Primero, en realidad, pues nuestra unidad de medida básica, ¿no? En este caso, utilizamos los lotes como este tipo de unidad, que lo que representa es justamente un contrato de un determinado tipo de activo, en realidad, de un determinado valor en mercado también. Es decir, para mí un contrato pueden significar, por ejemplo, 100 barriles de petróleo y esa es la unidad básica para transar barriles de petróleo, en el caso del petróleo, obviamente. Y desde ahí es que empezamos a hacer los cálculos, incluso para lo que va a pagar el inversionista, porque esos 100 barriles de petróleo pues pueden ser $10.000 o $100.000. Sin embargo, ese valor, ese activo tiene un sistema de apalancamiento, que puede ser uno en 10, uno en 50, uno en 30, por ejemplo, y el inversionista va a pagar justamente el porcentaje requerido. El peso va a ser el mismo de todo el lote, pero ustedes van a asumir una pequeña parte, que en realidad viene a ser llamada eh, garantía, ¿no? Esa es justamente la garantía que, al igual que en los futuros, es lo que de tu capital en tu plataforma es lo que depositas en la posición compradora o vendedora para poder tener el peso que estás buscando en el mercado. En este caso, hablando de unidades completas, por así decirlo, en buscar la participación del lote, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la comisión, que en este caso sería la horquilla o el spread. Nuevamente, es la diferencia entre el precio de venta, el BIP, y el precio de compra, el ASK, y se mide en pips, que es la unidad mínima de medida en cada precio de cada activo. Para que se hagan una idea clara, un pip no viene a ser más que el último decimal de cada tipo de activos. Tenemos un oro que está cotizando a 1825.15. Ese último 5 es el que me da el PIB. Es decir, si se mueve de 1825.15 a 1825.18, se movió 3 pips. El movimiento del último decimal. ¿Y por esos 3 pips puedo ganar? Sí. Por esos 3 pips puedes ganar. Obviamente hay que ver primero cuántos pips son la comisión, es decir, la diferencia entre compra y venta. Después ya empezamos a observar la rentabilidad. Justamente el PIB tiene en realidad un precio específico para cada tipo de activo. Es ahí también cuando van a buscar el activo de su preferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, escogí el tema de metales y de hecho me especializo en el oro.
porque el valor me supone una muy buena entrada cada vez que tiene un movimiento. Y aparte el oro es un activo que diariamente se puede mover en un día normal de 12 a 15, de 12 a 15 puntos, de 12 a 15 dólares. Estamos hablando de 1200 a 1500 pips. Entonces un movimiento bastante fuerte para poder transar. Entonces es un activo volátil que a mí me significa posibilidades de entrada, ¿no? Esto ya es sacado directamente de la plataforma. Los mismos conceptos aplicados a este recuadro, que es el recuadro en el cual ustedes van a dar la orden de comprar o la orden de vender. De hecho, esta es mi definición por excelencia de un CFD. Cuando alguien no me entiende qué es un CFD, yo les muestro esta imagen y le digo, este es un CFD. En tu plataforma entra, abre este recuadro del oro si que quieres transar oro y este es un CFD. Y aquí pues tienen la unidad básica, que sería un lote. Aquí tienen su peso en el mercado, que serían 118.823. Y no necesitan los 118.823, sino necesitan estos 1.189, que sería el margen o la garantía, es decir, lo que se usa de su capital para tener este peso en el mercado. Tenemos el precio de venta y el precio de compra, hacemos la diferencia y obtenemos el spread. Primero en pips, después se asigna un valor a cada pip y hacemos el cálculo de la comisión de esta operación. Es decir, si invierto 1.189, mi peso en el mercado es de 118.823 y por esta operación pago una comisión de 46 dólares. ¿Qué les parece cara? Pues en realidad no lo es, porque recuerden que por cada movimiento del último decimal ganaría $1. Es decir, necesito que se mueva 47 pips para estar ganando. Y no necesito volver a hacerles el ejemplo de que el oro se mueve 15 dólares, de 12 a 15 dólares diariamente. Es decir, necesito 47 y el oro se mueve 1200 a 1500 pips diariamente en días normales. En días de noticias puede moverse incluso 2500 pips, es decir, 25 dólares de su precio habitual. Aquí les explico el apalancamiento. Nuevamente, el apalancamiento lo que les da a ustedes es la posibilidad de ganar, y aquí se hago un paréntesis, porque así como es bueno, pues también si no es bien utilizado, lo puede complicar, porque su posición en el mercado no son los 1189, son los 118.823. Así como si se mueve un 1% hacia arriba el precio, pueden estar ganando $1000, si baja un 1%, pues pueden estar perdiendo $1000. Es un arma de doble filo, sí, que si fuera utilizada simplemente porque sabemos que existe apalancamiento y la utilizamos, pues seguramente sí nos complicaría. Sin embargo, para eso existe todo lo que está determinado acá, que es el stop loss y el take profit, ¿no? Que es donde mido mi riesgo máximo y donde mido mi objetivo. Y es en donde también pues voy a decidir hasta qué punto puedo aguantar, qué utilidad voy a buscar. Ahí es cuando tiene sentido utilizar apalancamiento, haciendo una correcta gestión del riesgo. Entonces explicamos básicamente el apalancamiento. También con el oro. El oro tiene un apalancamiento de 1 en 100 como todas las divisas. Entonces tenemos que, en esencia, con una moneda, pues podemos comprar 100 monedas. Con 10 monedas, podemos comprar 1000 monedas. Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el apalancamiento nos va a hacer potenciar nuestra inversión. No necesitamos las 100 monedas, necesitamos una. Y en realidad tenemos la importancia como si tuviéramos las 100. Así que vamos a ganar como si hubiéramos puesto las 100 monedas. Aquí es también otro punto importante, ¿no? Los tipos de apalancamiento. Los tipos de apalancamiento van a diferenciarse de un mercado a otro. Es básicamente el que es más apalancado es el tema de divisas, que es el más transado, por cierto. 3 billones de dólares diarios aproximadamente se transan en el mercado de divisas. Por ello, cuando le mencioné el tema de la liquidez, este mercado
ni de broma sufre problemas de liquidez, al menos en las divisas principales. Quizás en las emergentes, en algunas podría tener alguna dificultad, así que bueno, si van a ponerse a operar en emergentes, sería bueno investigar un poco primero, pero en líneas generales, divisas es el mercado más líquido que existe desde todo punto de vista, desde toda perspectiva. Por ello que su apalancamiento es de 1 en 100, así que el porcentaje que ustedes necesitan para poder operar es básicamente el 1%. No de 100, el 1% necesitan para tener su participación en el mercado. Es decir, con $5.000 ustedes tendrían un peso en el mercado de $500.000. Obviamente aquí nuevamente se los repetiré, hay que tener cuidado, hay que manejar muy bien el stop loss y el take profit, porque nuestra posición no es de $5.000 y si ustedes no manejan estos aspectos, podrían quedarse endeudados. Claro que sí, están manejando una cuenta de $500.000. Entonces hay que ponerle seriedad también a las inversiones. Tenemos los índices que pues tienen un apalancamiento de 1 en 50. Aquí necesitamos el doble en realidad en comparado a la unidad básica, es decir, el 2% como garantía es lo que necesitamos para poder tener la misma participación en el mercado. Es decir, por cada $5.000 que ustedes tengan, pues en realidad van a poder asumir una posición de hasta $250.000. Tenemos también los otros mercados que son el tema de commodities, que tiene un apalancamiento de 1 en 33, y tenemos el tema de las acciones que es de 1 a 10. Perdón. Aquí tenemos un ejemplo también de la plataforma, que de hecho he sacado del anterior, para que puedan también entender cómo es que se lee ya la operación en sí. Entonces tenemos $1.000 para invertir. Nos apalancamos 1 en 100 porque ese es el apalancamiento del oro. Es decir, en términos generales, lo que tenemos en realidad es un peso en el mercado de $100.000 en oro, lo que es equivalente a 84 onzas Troy. Las barras de oro esas que todos tenemos en mente cada vez que pensamos en el oro. Esa es básicamente la lectura que tenemos que darle a nuestra operación, en este caso, de 0.84 lotes, $100.000, que necesité $1.000 para invertir. El mercado de CFDs tiene la posibilidad de operar en corto. Claro que sí. Esto es muy simple y les voy a usar un ejemplo muy básico que está acá en realidad. Imaginemos este escenario. Nosotros tenemos el oro como activo ideal para invertir y tenemos la proyección en base a un análisis técnico o fundamental, o ambos en el mejor de los casos, de que hay una alta probabilidad de que se mueva desde los 1.200 a los 1.190. Estamos hablando de $10 y si probablemente recordamos los pips, estamos hablando en realidad de 1.000 pips de movimiento del oro. Entonces, ¿qué hacemos? Aperturamos una operación de venta en el precio de los 1.200. Y una vez que llega a los 1.190, cerramos nuestra posición en el mercado. ¿Hemos hecho una venta? Claro que sí, porque hemos abierto en 1.200 y cerrado en 1.190 apostando por la caída, por nuestro análisis realizado. Pero lo que nos interesa es la diferencia que tiene. Desde los 1.200 a 1.190 son $10 en su precio y en pips serían 1.000 pips. Así que aquí gané 1.000 pips. Aquí es cuando en realidad tiene sentido indicarles que pues los CFDs son un vehículo muy interesante porque te permite hacer esto. No les interesa si sube o si baja, porque yo busco esos 1.000 pips de beneficio. Si la noticia, si el análisis me hubiera dicho que esos 1.200, que es precio de mercado, tenían una probabilidad de llegar a 1.210, me metía también en el mercado, pero lo que hacía era comprar, es decir, indicar que la operación no era de venta, sino de compra, buscando, por ejemplo, de 1.200 a 1.210. El mismo movimiento, el mismo ejemplo, la misma cantidad de pips, el mismo beneficio. Hacia arriba o hacia abajo, lo que me interesa es la diferencia de precios que yo estoy buscando. Y ya para terminar, el tema de los costos operacionales.
sobre todo en realidad para que lo tengan claro en comparación por ejemplo, a transar en los bancos, que de hecho alguien me preguntó hace poco cuál sería la diferencia. Un banco, por ejemplo, generalmente va a tener esto. El precio comprador, por ejemplo, va a ser 1200 y el vendedor 1216. El spread, en este caso, serían 16 dólares. Es decir, necesitamos que el precio suba a 17 dólares, perdón, 17 dólares a 1217, es decir, para tener una rentabilidad de $1. En cambio, que de hecho se puede dar, en cambio, en XDirect lo que tienes es valor comprador 1200 y valor vendedor 1200.35. Aquí nos falta un 0. Quiere decir que en realidad la diferencia, el spread, comisión, es de 0.35. Basta con que se mueva 0.36 o hagamos el ejemplo de arriba. Si se mueve 17 dólares, pues estaríamos ganando 16 dólares punto 65. Esa es la gran diferencia de operar con CFDs y operar con los bancos en cuanto a comisiones. Bueno, señores, espero que les haya quedado bastante claro. Este seminario está hecho justamente para poder entender cómo es que podemos ganar tanto dinero operando con tan poco, a diferencia de lo que lo hacen pues los operadores tradicionales mediante los mercados físicos, ¿no? Entendido que el tema del apalancamiento es un tema delicado, un tema muy importante, que nos puede dar muy buenos beneficios, pero hay que controlarlo también, hay que medirlo. Nunca es recomendable apalancarse al máximo y siempre es muy recomendable, y de hecho lo voy a recomendar ahora mismo, si no quieres operar con take profit, al menos opera con stop loss. Y así siempre vas a estar cubierto. Nunca vas a perder más de lo que estés dispuesto a perder si operas con órdenes tipo stop loss. Y mucho más si empiezas a acostumbrarte a operar, por ejemplo, intraday. Es decir, tu operación abierta en día A, ciérrala en día A. Y así te evitas el swap y te evitas también estar corriendo riesgos con los gaps, por ejemplo, ¿no? Que son los huecos del mercado. Si tienen alguna pregunta, háganla por el recuadro de preguntas, de hecho, para poder resolverlas ahora mismo y no se queden con la duda. De todos modos, sea la oficina con la que estén trabajando, en Perú, Chile, México, Colombia o España, tienen ahí los medios de contacto para que pues puedan ubicar y pues puedan obtener las respuestas que están buscando. Están los números de la oficina y me hacen una pregunta. A ver, la voy a leer para todos. Ok, perfecto. Listo, José me pregunta, como no se compra el activo en físico, ¿dónde se deposita el dinero de cada cliente de XTB? Ok, en realidad nosotros tenemos por política trabajar directamente con un banco, sea del país, origen, perdón, del país donde tú estás directamente y donde está la oficina. En caso de Chile, Perú, por ejemplo, si estás en Chile o en Perú, vas a trabajar con un banco propiamente del mismo país, ¿no? Lo mismo en España y en México y Colombia seguramente tendrán más libertades. Entonces, lo que hacemos es tenemos una cuenta bancaria a nombre de la empresa en cada país y pues nos depositan el dinero a ese número de cuenta. Inmediatamente, con el voucher obviamente como comprobación y sobre todo para agilizar el trámite, se direcciona a tu propia plataforma porque cada cliente tiene su propia plataforma y así van a poder hacer el movimiento, sea compra, sea venta, sea un lote, medio lote, lo que fuera, con el capital que se les ha sido asignado, que ustedes previamente depositaron a la cuenta de la compañía. Y para que quede más claro, cada vez que ustedes ganan y se suma a su propia plataforma. Si quieren hacer un retiro, pues en ese momento cada uno obviamente previamente ha indicado cuál es su número de cuenta bancaria donde desea recibir los beneficios y pues simplemente hace una solicitud de cuánto quiere retirar. Y pues los tiempos difieren dependiendo de cada banco, ¿no? Y listo. Esa es otra pregunta. El último ejemplo que no te quedó 100% claro. ¿Te refieres a este, Jaime, al tema de las características de los CFDs en la parte de los costos operacionales? Confírmamelo, por favor.
Perfecto. Listo. En lo que respecta a los costos operacionales, lo que estamos comparando es lo que cobraría un banco, lo que cobrarían, por ejemplo, los fondos de inversión que de paso también te requieren más capital para transar un activo, sea acciones, sea el activo que fuera. Entendamos también que generalmente no todos los bancos te van a ofrecer transar en oro, en mercados futuros de oro o de petróleo, pero hagamos el ejemplo sin mencionar el activo, simplemente el precio. Los bancos, y de hecho esto lo pueden entender más si se imaginan los tipos de cambio que existen con las divisas, sea en Chile con el peso chileno, en Perú con el sol o donde estén. Entonces, tenemos que el banco también, como nosotros los brokers, maneja un precio de compra y un precio de venta. Si tú quieres comprar el activo, te va a dar un precio, y si tú quieres venderle el activo al banco, en este caso hablemos de divisas, pues también tiene un precio diferente. El spread, la comisión del banco, siempre va a ser la diferencia del precio de compra y precio de venta. En este caso, el banco se está llevando 16 dólares de comisión. Entonces, para que tú estés en rentabilidad, lo que necesitas en realidad es que el precio suba superando los 16. Para hablar de números enteros, pues necesitas que el precio suba a 1217. Así pagarías el spread del banco y te quedarías con una comisión de $1. Esa sería tu utilidad. Tendrías que esperar que el precio suba a 17, que puede darse rápidamente dependiendo del momento del activo, o puedes tardar un tiempo en llegar a ese objetivo. Y hacemos la comparación con nosotros, con XDirect, con XTB. En la plataforma tú vas a encontrar un precio comparador de 1200. Este ejemplo está enfocado en el oro, por ejemplo. Y el precio del vendedor en realidad va a ser 1200.35. Entonces la comisión de nosotros no es o no son los 16 dólares que te va a cobrar un banco. Nuestra comisión va a ser 0.35. Es decir, si nos vamos al ejemplo anterior y pasa un tiempo determinado y el precio sube a 1217, arriba ganaste $1 y abajo ganaste 16.65 dólares. Es básicamente la diferencia de los 17 menos la comisión, que son 0.35. Entonces ahí es cuando existe la tabla de comparación entre lo que le pagas de comisión a un banco y de lo que le pagas de comisión a XDirect, por así decirlo, o la comisión que existe entre los bancos con la comisión que existe de XDirect hacia los inversionistas. Entonces, dime tú o pregúntate a ti mismo dónde te conviene más, dónde te cobran más comisión o dónde te cobran menos comisión. Entonces, esa es la parte que tienes que tener en claro. Espero que haya quedado claro, Jaime. Dale, genial. Bueno, señores, entonces, sin más preguntas, me despido. Ha sido un gusto, como siempre, poder haberlos ayudado. Que tengan buen trading, buenas noches, buenas tardes o buenos días, de acuerdo a su situación. Y los esperamos, pues, sea en nuestras oficinas o en sus plataformas. Que tengan muy buen trading. Hasta la próxima.